Hola, mi nombre es Rodrigo Morales, bienvenidos a Votar. Como siempre me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el ingeniero René Miranda, que es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, una dirección muy importante dentro del Instituto Nacional Electoral. René, en esta ocasión, además de hablar de lo que cotidianamente hace la dirección, de cómo vamos en números y demás, quisiera que empezáramos un poco repasando las novedades de la reforma, las cosas que por primera vez están ocurriendo. Quizás de las que más me llaman la atención por cómo cambian las maneras de hacer las cosas, es esta nueva atribución que le dan a la dirección a tu cargo para credencializar mexicanos en el extranjero. ¿Qué han pensado? ¿Cómo lo van a resolver? ¿En qué modelo están pensando? Rodrigo, Pablo Javier, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí es uno de los grandes temas, Rodrigo, efectivamente. No es el único, ahorita yo creo que tendremos más tiempo para platicar de los distintos temas que la reforma electoral estableció como nuevas atribuciones a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En particular, el tema de la credencialización es un proyecto que nos tiene ahorita ocupados para poder buscar, junto con Relaciones Exteriores, la mejor forma de hacer posible esta nueva posibilidad hacia los mexicanos que están fuera del territorio nacional. ¿Qué es lo que hemos pensado? A ver, la reforma dice claramente, la legislación ahora habilita las embajadas y consulados como sitios en donde los mexicanos residentes en el extranjero pueden acudir a tramitar su credencial para votar. Entonces, esto implica en verdad un trabajo importante. Como sabemos, ya en estas sedes diplomáticas se dan diversos servicios consulares. Los mexicanos pueden obtener ahí pasaportes, actas de nacimiento y una identificación muy importante para ellos, que es la matrícula consular. Entonces, estamos viendo justamente cómo incorporar en estos servicios que ya se brindan en los consulados y embajadas, un nuevo servicio que sería la obtención de la credencial para votar. Y esto implica distintos aspectos, desde definir qué mecanismos de identificación vamos a pedir, qué documentos para poder garantizar la nacionalidad ante los funcionarios consulares, y que nosotros podamos, con base en esa información, poder determinar que efectivamente son mexicanos y poderles emitir su credencial para votar. La ley establece ya algunos aspectos generales. Justamente estamos trabajando ahorita con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder definir aspectos ya particulares, desde las fechas, eventualmente costos de operación. Y no quiero decir con esto que vamos a cargar un costo al ciudadano, sino que más bien cuánto nos va a costar como Estado mexicano la instrumentación de este mecanismo de credencialización en el extranjero. Recordemos que si bien cierto, sabemos que la mayoría de los mexicanos está en Estados Unidos, hay que garantizar el derecho en todo el mundo. Estamos hablando de 143 sedes consulares y embajadas a lo ancho de todo el planeta. Entonces tenemos que garantizar dar este servicio en todas las sedes. Eso es lo que estamos trabajando justamente ahorita en este momento. Hola René, es un gusto tenerte aquí con nosotros en A Votar. Hay otro tema también que la reforma le cargó un poquito la mano al registro, que es el tema de las consultas y las candidaturas independientes, porque ahora tienen que ponerse a trabajar duro en verificar, por ejemplo, que los que firman la petición de una consulta en verdad están en el padrón, que los que apoyan a un candidato independiente en verdad también están ahí. ¿Qué tanto ha implicado esto de trabajo y cómo van en estas materias? Lo de consultas ya pasó la primera experiencia, lo de candidatos independientes estamos de pleno en ello, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, consultas populares van también de la mano de otra novedad, que son las iniciativas ciudadanas. Y en ambos casos se requiere que el Registro Federal de Electores revise, como bien lo dices, Pablo, la información que los promoventes, ya sea de las consultas o de las iniciativas, entregan a la autoridad, tiene que ser revisada. Dice la ley que se tiene que revisar, cotejar. Primero que nada, son dos niveles de revisión. Un primer nivel, que es verificar que la gente que firma esté en el listado nominal. Para el caso de la consulta popular, recordemos que establece un porcentaje del 2%. Es decir, si alguien quiere promover una consulta, tiene que contar con el apoyo de 2%
de ciudadanos que están en el listado nominal. Para el caso inmediato que acabamos de tener el año pasado, simplemente para tener una idea, el corte era como 82 millones del listado nominal. Entonces estamos hablando de 1.6 millones de ciudadanos que tendrían que haber apoyado en alguna de las iniciativas. Es una cantidad importante de ciudadanos. Los promoventes en algunos casos presentaron hasta 6 millones. Estamos hablando de que en total de los ciudadanos que había que cotejar contra el listado nominal sobrepasó los 16 millones. Esto es un esfuerzo muy importante porque la ley también establece un plazo de 30 días para poder hacer toda esta revisión desde la captura de la información, porque tampoco hay una obligatoriedad en la ley de que los promoventes pues entreguen la información ya, digamos, en medios electrónicos, de tal suerte que tuvimos que disponer de prácticamente un ejército de personas contratadas. Para dimensionar, digamos, en este plazo tan breve, ¿cuánta gente tuvo que contratar el registro, digamos, para sacar adelante esta tarea? Tuvimos que contratar cerca de 1,300 personas durante un mes de trabajo. Trabajamos a jornadas triples, triple turno, para poder primero que nada hacer la captura de la información, porque toda la información llegó en papel, en cajas, y hacer primero la captura de la información de los datos registrales, pues básicamente nombre, clave electoral y un número identificador de la credencial, para tener total certeza de que tenemos los datos suficientes y hacer la comparación con la base de datos. Y ahí primero hacer la primera validación, que era relativa justamente al que el ciudadano esté en la lista nominal y pueda ir contabilizándose para ese 2%. Y después la ley también habla de una cuestión que nos generó algunas disyuntivas. Habla la ley que hay que verificar la autenticidad de las firmas, es decir, entendiéndose como la firma autógrafa, porque las solicitudes vienen firmadas. Esto implica un trabajo muy importante, porque peritos no somos para poder identificar si realmente es la misma firma la que se presenta que la que obra en nuestros expedientes. Entonces, el Consejo General determinó un mecanismo mucho más expedito, que fue hacer un muestreo sobre los universos ya contabilizados como válidos, un muestreo que nos permitirá ir a los domicilios de los ciudadanos, a entrevistar directamente al ciudadano y preguntarle si él había apoyado o no la iniciativa. Y ahí surgieron cosas interesantísimas, un porcentaje cerca del 40% en todos los casos que manifestó que no había apoyado. Entonces, creo que ese es un asunto que como primera experiencia nos deja realmente aprendizajes importantes a nosotros como autoridad, y creo que también a los promoventes, a los legisladores, porque no hay una claridad de qué hacer respecto a la gente que pues manifieste que ellos no apoyaron. Se restan o no se restan, hay un impacto, no hay un impacto. La ley es ahí, me parece que hay un vacío que como primera experiencia, insisto, nos deja un aprendizaje y además, para posibles reformas en esa materia. Claro. Quizás sería más práctico que la Corte se pronuncie primero, porque después del trabajo que hicieron ustedes, la Corte declaró que no procedía ninguna. De hecho, nos lo sugería Lorenzo Córdoba, el día que estuvo por acá, nos decía, pues mejor que la Corte diga primero si funciona o no. El flujo está al revés. Exacto. La Corte tendría primero, estoy de acuerdo, que determinar la constitucionalidad de las preguntas que se pretenden llevar a consulta con la ciudadanía, y después hacer todo el trabajo, porque efectivamente las 4 iniciativas que estaban en curso se pararon en la Corte. Entonces todo este trabajo y la inversión, déjame decirle, nosotros nada más como INE, pues le metimos cerca de 30 millones de pesos a la revisión de todos estos más de 16 millones de registros que entregaron los promoventes. Luego vino la iniciativa ciudadana, que también llegó del estado de Sinaloa, algunos ciudadanos se coordinaron para poder hacer alguna iniciativa. Esa también nos llegó, es un porcentaje mucho menor del que se requería, cerca de 300,000 firmas, pero también ocurrió algo similar, cuando fuimos a hacer visitas domiciliarias, entrevistando a ciudadanos, algunos dijeron que no habían firmado. Entonces, ese mecanismo tenemos que revisarlo. Creo que el Estado mexicano, el legislativo, tiene que revisarlo para que realmente sean ejercicios que sabemos son necesarios tener en las democracias, pero que sean realmente muy, muy sólidos, ¿no? A ver, René, hay otra novedad interesante en la reforma.
El registro siempre había tenido una relación, digamos, el padrón siempre fue federal y por tanto la relación con las entidades, con los institutos, siempre se había hecho a través de convenios que eran muy transparentes, muy claros, que con el tiempo se fueron aclarando además los costos y demás. Pero la reforma metió un nuevo elemento en la relación del registro con las entidades, que puede ser, digamos, una cosa explosiva si no se maneja con cuidado, que es esta nueva capacidad o esta nueva atribución de distritar, de hacer las distritaciones locales. ¿Por qué no nos cuentas un poco esta parte? Sí, yo creo que es uno de los temas más complejos de la reforma en cuanto a atribuciones nuevas del registro. Anteriormente, efectivamente, solamente veíamos las distritaciones federales, es decir, la conformación de estos 300 distritos uninominales, cómo distribuir la población de manera lo más equitativa posible en estos 300 distritos. Hay aspectos constitucionales, hay que ser muy claros, hay reglas generales, pero hay que construir después una serie de reglas ya prácticas para poder llevarlo a cabo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. A partir de esta nueva ley, tenemos la obligación de hacerlo también para las 32 entidades federativas. Y ahí se abre también un proyecto y un reto interesantísimo. Porque, bueno, estamos hablando, todos lo sabemos, pues de la coexistencia con los organismos públicos electorales locales, las legislaciones locales, que también pues, son actores interesadísimos en el tema. Estamos hablando de que a partir de ahora nosotros tendremos que hacer los estudios técnicos para hacer las nuevas reconformaciones de estos distritos. Hay entidades que por alguna razón que desconocemos pues, no han hecho distritación en muchísimos años. Hay varias entidades, ahora que empezamos a entrarle a la materia, vamos viendo que hay entidades que no han distritado, no obstante que sus propias constituciones locales les establecen algunos plazos para llevar a cabo estos ejercicios. Entonces tenemos ahorita justamente que hacer esa labor. El tema de la distritación per se es un tema complejo, pues es un tema, simplemente estamos hablando pues, de cómo se acomodan nuevamente los ciudadanos, la población, mejor dicho, en las demarcaciones electorales. Entonces hay un gran interés de los partidos políticos. Siempre que hay una distritación, los partidos se preocupan para ver cómo va a quedar el nuevo trazo, evidentemente pues, porque ellos ya tienen su organización territorial, digamos, sus esquemas organizativos muy armados, y esto pues, necesariamente les genera algún impacto de reconformación en todas sus estructuras operativas. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué vamos a hacer? Volvernos a ir a los temas técnicos. El Instituto Nacional Electoral, como lo ha venido haciendo en esta materia, le apuesta a generar criterios y modelos matemáticos neutros, que no estén asociados temas electorales como puede ser resultados electorales. A nosotros no nos interesa el tema de resultados electorales, simplemente tenemos que definir algún mecanismo en donde haya criterios claros para todo el mundo. ¿Qué tipo de criterios? Bueno, pues cuáles son los insumos poblacionales, que la ley no da margen a dudas, el censo poblacional, y de ahí generar algunos otros criterios para ver cómo podemos obtener distritos lo más geométricamente uniformes posible, que los tiempos de traslado al interior de los distritos sean más o menos homogéneos, que los municipios en la mayoría estén completos dentro de los distritos y no haya partición de municipios en la medida de lo posible. Entonces, son una serie de criterios y reglas para poder operarlos, y todo esto a través de modelos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que definimos lo modelamos matemáticamente, se programa en sistemas computacionales con tecnología de punta, y se hacen ejercicios a través de las máquinas que nos permiten a todos tener la tranquilidad de que no hay una persona ahí acomodando secciones, acomodando población con algún sesgo posible, sino que son criterios neutros, insisto, sin insumos asociados a resultados electorales, y que pues, arrojen resultados óptimos en función de todas estas reglas y el modelo matemático. Esto es lo que hemos hecho en el caso federal. Pretendemos hacer exactamente lo mismo en los casos locales. Si hay una receta que ha funcionado, me parece que lo correcto es aplicarla. Aquí se abre, digamos,
el espectro de actores. Tenemos que involucrar a los organismos públicos locales, sin lugar a duda. Ya hemos tenido alguna serie de reuniones con algunos de ellos para poder establecer, establecer este mecanismo de comunicación con ellos y que ellos conozcan la ruta de trabajo que vamos a seguir. Seguramente tendremos algunos foros públicos en cada una de las entidades involucradas para también hacer llegar a la academia, a los actores políticos, ya entiéndase, pues, el poder ejecutivo, legislativo de cada entidad, y que todos conozcan cuáles son estas reglas, cuál es esta ruta que nos permita llegar a buen puerto. Entonces, se conformó un comité de expertos, en el cual, por supuesto, aquí el maestro Morales nos acompaña. No sé, Pablo, si tú sabes, pero el maestro Morales presidía la comisión del registro cuando se va a cabo la última distritación, la vigente, la que tenemos a nivel federal. El presidente de la comisión conoce muy bien el tema. Entonces, creo que es muy sano tener este grupo de expertos, porque nos acompañan y asesoran a la dirección ejecutiva, que somos finalmente los responsables legales de estos ejercicios, en la conformación de todos estos ejercicios. La dirección del registro seguramente es en donde se concentra el mayor número de personal altamente calificado en materia técnica, estadísticos, geógrafos, matemáticos, y deben tener al día el listado nominal, que es finalmente el que le dará certidumbre el día de las elecciones. Ha habido aquí dos novedades que valdría la pena comentar. Una, la que tiene que ver con la credencial para votar, que ahora el ciudadano puede decidir si quiere o no que vaya a su domicilio. Y dos, la que los listados nominales que se usan el día de la jornada electoral ya no incluirán el domicilio. ¿Por qué no nos comentas un poco de eso? Sí, lo primero es muy importante lo que mencionas, porque recordemos que nuestra ley electoral pues ya tiene sus años, aunque ha venido sufriendo algunas reformas. Sin embargo, después vino la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, ha habido otro tipo de normas que han obligado, me parece, a reflexiones interesantes, y una de ellas justamente es la que se dio en años recientes, cuando el Consejo General del Instituto pues tomó un acuerdo para que la gente pudiera decidir, el ciudadano pudiera decidir si quiere que aparezca o no la dirección impresa de manera visible en su credencial. Eso fue una discusión interesantísima, incluso llegó al propio tribunal, que finalmente el tribunal también validó que sea potestad del ciudadano el hecho de que se aparezca o no. Entonces, ya desde el año pasado, 2014, se viene trabajando en todos los módulos justamente para que esa posibilidad sea real. Y ya hoy por hoy tú puedes ir y se te pregunta, como una pregunta más del cuestionario que se llena para tomar tus datos, se te pregunta de manera expresa que si quieres que el domicilio aparezca visible o no. Y la gente decide. Y creo que eso es importante, insisto, porque tenemos ya otras normas que no podemos ser omisos a ellas, ¿no? El tema de la protección de datos. Déjame decir que curiosamente mucha gente sigue optando porque aparezca, claro, pero al menos ya está la posibilidad. Claro. Aproximadamente es un 9% de la población, de los ciudadanos que tramiten su credencial, los que optan porque aparezca, que no aparezca su domicilio. Entonces, pero ya está la posibilidad y creo que eso nos debe tener a todos contentos. Y no obstante esa medida que ya se inició el año pasado, en esta ocasión por primera vez, también siendo sensibles los consejeros y consejeras al tema de protección de datos, es que se tomó una decisión, insisto, por primera vez, que es que los listados nominales, ¿qué son los listados nominales? Los cuadernillos que están en cada una de las casillas, estamos hablando de más de 150,000 casillas que se instalarán en esta ocasión. En cada uno de ellos hay varias copias de los listados. Está la copia que utiliza el presidente para poder identificar al ciudadano y donde se señala que votó, pero también hay representantes por cada partido político en cada casilla y cada uno de ellos tiene una copia del listado para poder ir dando seguimiento justamente a la gente que va llegando a votar. Esto lo establece en la ley y anterior a esta elección pues siempre todos los listados llevan las direcciones de todos y el destino de estos cuadernillos, el que está por parte del presidente siempre regresa porque es parte de la documentación que se introduce junto con las boletas utilizadas, las inutilizadas y todo ese paquete electoral regresa a nosotros.
y después hay un procedimiento muy claro en la ley para la destrucción de los mismos. Pero los otros no, los otros siempre habían estado un poco, digamos, con un destino incierto. Y me parece que una decisión muy importante que se tomó justamente es esa, que ya los listados ya no lleven la dirección. ¿Cuál fue la lógica? Para identificar al votante no necesitas la dirección del mismo, necesitas la fotografía, que es realmente el nombre, y la fotografía, que es cuando tú llegas con tu credencial, y el presidente tiene la posibilidad de, con la foto y el nombre, ubicar que estás en esa, que te corresponde votar. No necesitas la dirección. Ese fue, digamos, un poco el razonamiento, incluso, y digo, insisto, también asociado al tema de protección de datos. Entonces, creo que es una buena noticia. Fue un acuerdo, hay que decirlo también, que se tomó en Consejo General, no fue impugnado por ningún partido político, lo cual creo que también habla de que los partidos políticos están siendo sensibles a ese reclamo ciudadano de que debemos de cuidar todos en conjunto la secrecía de los datos que ellos nos dan. Claro. A ver, estábamos a 3 minutos de invitarte a votar. Sí me gustaría, hay un acuerdo del Consejo General que sin duda es muy trascendente, que es aquel que da de baja del padrón en este caso los 03, pero después serán los 09, etcétera, etcétera, las credenciales con vigencia. ¿Y por qué es importante? Porque el cálculo del financiamiento público de los partidos se hace sobre el padrón, y el padrón nunca dejaba, o sea, no decrecía. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto y después te vamos a invitar a votar? Sí, a ver, Rodrigo, es muy importante lo que mencionas. No decrecía el padrón, siempre crecía. La dinámica poblacional siempre nos dirá que hay siempre más ciudadanos también. Y la ley no establecía un mecanismo para dar de baja del padrón registros que no fueran vigentes. Curiosamente, la ley 2008 ya le puso, la reforma de 2008 le puso una vigencia a las credenciales. Son 10 años. Claro. Anteriormente ni siquiera tenían una vigencia. Entonces, la verdad es que teníamos un padrón electoral con registros, a lo mejor, de gente que se fue del país, fallecidos, etcétera, que tenían credenciales pues, sin vigencia, ahí estaban. A partir de que se puso la vigencia, tenemos, digamos, un padrón mucho más depurado. Pero no solamente eso, sino que ya el Consejo General por primera vez también tomó una decisión que me parece muy relevante, que es que aquellos registros que pierdan vigencia porque su credencial ya, como el caso de las famosas los recuadros 03, ahora 09 y 12, después vendrá el 15, 18, serán dados de baja del padrón. Esto es muy importante porque tenemos ya la brecha entre padrón y listado será cada vez menor. Claro. Si no, íbamos a tener una separación muy importante, porque en el padrón tendrías registros sin vigencia. Y esto que dice Rodrigo es muy importante. Ahí está anclado el tema de las prerrogativas de los partidos políticos. La ley establece el cálculo a partir del padrón, no del listado. Entonces creo que es una decisión muy importante y también hay que reconocer nuevamente a los partidos políticos porque no impugnaron la medida. Creo que hay una conciencia de que no se puede estar haciendo el cálculo a partir del padrón si no se hace este tipo de ajustes. Entonces, ya se dieron de baja 3.5 millones de registros de la 03. Pasando estas elecciones de junio, se van a dar de baja cerca de 3.4 millones, que son los registros 09 y 12 que no se actualizaron. Y a partir del 15 y 18, una vez pasando las elecciones, también se irán dando de baja los respectivos registros. Y estamos hablando, insisto, de la gente que a lo mejor su credencial se venció y no fue a hacer su actualización. Entonces podemos suponer que es gente que está en el extranjero o fallecidos, o gente que tampoco le interesa tener una credencial para votar, ¿no? Pues muchas gracias. Ahora sí te invitamos, por favor, a que nos obsequies un voto. Y aquí sí te recuerdo que el voto no es secreto. Entonces nos vas a tener que leer cuál es el sentido de tu voto. Aquí sí revelamos nuestro voto. Y bueno, pues por supuesto agradecerte como siempre este espacio, y como siempre el tiempo es el peor aliado. Quedaron muchas cosas en el tintero, pero ya habrá ocasión. No, gracias por la invitación, ¿verdad? Pues yo voto por una gran fiesta ciudadana el próximo 7 de junio. Excelente. Esperemos que la gente nos acompañe. Es mucho el esfuerzo que se hace, ustedes lo saben, y ojalá la gente llegue a las urnas y tengamos una gran elección. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta emisión de A Votar.
Y no lo olvide, nos vemos en nuestra siguiente cita aquí en A Votar.